Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es Entra a su reino de paz. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 34, relata la historia de Jesús. El Señor Jesús, estando en pleno ejercicio de su ministerio, que la gente empezó a seguirlo y la gente lo apretaba, y entre ellos habían voces que decían: Él es la persona que sana, que echa fuera demonios. Él es. Y otros respondían: sí, es Él. Él es el que sana. Y así iban siguiendo los pasos de Jesús. Entre esa multitud lo rodeaban también sus discípulos, y entre esa multitud se extendió una mano frágil de una mujer que tocó el borde de su manto y se detuvo en su marcha y dijo: ¿quién me ha tocado? Volteó y sus discípulos, sorprendidos, dijeron: Señora, acá hay mucha gente, ¿no? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo: porque poder ha salido de mí. Y la mujer que lo tocó a Jesús inmediatamente quedó sana de esa enfermedad que tenía del flujo de sangre. Y ella había estado mucho tiempo yendo de un lugar a otro, buscando resolver su problema de salud, pero no había encontrado la solución. Al contrario, había quedado en bancarrota, había perdido todo su dinero buscando una solución a su problema. Y Jesús le dijo a esta mujer: hija, tu fe te ha sanado. En la versión Reina Valera dice: tu fe te ha salvado. La palabra salvación no solamente tiene que ver con perdón de pecados, sino también con sanidad. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Importante, ¿no? Cómo Jesús ve la fe de esta mujer. Le dice: hija, tu fe, le dice, no, te ha salvado o te ha sanado. Esta mujer no estuvo enfocada en ese momento en ver si tenía fe o no para ser sanada, porque la Escritura dice que esta mujer oyó acerca de Jesús. Cuán importante es que si oímos a la persona indicada. Esta mujer oyó, dice la Escritura, acerca de Jesús. Esta mujer pudo actuar en fe. O como Pablo dice: por fe andamos y no por vista. Amén. Ella pudo entrar en un ámbito espiritual, pudo andar en fe. Y además dice la Escritura, dijo, ¿no? Esta mujer dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Su fe lo puso en su boca. La fe de ella lo puso en su boca cuando dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Amén. Cuando tú estás escuchando a Jesús, estás viendo a Jesús, estás valorando a la persona de Jesús, vas a ver cómo se activa tu fe. Y Jesús pudo ver la fe de esta mujer. Esta mujer no estaba viendo o valorando si tenía fe o no tenía fe. Solamente ella se enfocó en la persona de Jesús y pudo actuar en fe. Por eso es que Jesús le dijo: hija, tu fe. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, oyes la palabra de Cristo,
es cuando recién vas a poder actuar en fe. Y miren que cuando esta mujer miró a Jesús, Jesús pudo ver la fe de esta mujer. Cada vez que tú pones tu mirada en Jesús, empiezas a valorar la palabra de Cristo, el Señor va a ver fe en tu vida, así como lo vio en esta mujer que tenía flujo de sangre. Pero algo más que nos da el relato de este Evangelio de Marcos, dice que Jesús le dijo a esta mujer: ve en paz y sé sanada de tu azote. En otra versión le dice: ve en paz y sé sana de tu sufrimiento. En estas palabras que Jesús expresó, fueron dichas en la celebración de la Santa Cena. Jesús expresó estas palabras. Dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire que vemos en este relato que Jesús está hablando de la acción del Espíritu Santo y de la paz. Este pasaje no se puede hablar solamente de la paz sin la acción del Espíritu Santo. En contexto, ¿no? O sea, está hablando de la paz, pero también de la acción del Espíritu Santo. Jesús le está diciendo a esta mujer: ve en paz y sé sanada de tu aflicción. En el griego, esta palabra ve en paz significa entra en la paz. De nuevo, en el griego, esta palabra ve en paz no es una frase de despedida, que cuando Jesús le está diciendo a esta mujer ve en paz, no se está despidiendo de esta mujer, sino que le está diciendo que entre en la paz, porque en el griego esta palabra ve en paz es eis, que significa entra en la paz. Entonces Jesús le está diciendo a esta mujer que ha sido sanada, porque ya la mujer había sido sanada del flujo de sangre. Cuando ella tocó el borde de su manto, en el acto fue sanada. Es ahí donde Jesús le dice: ahora entra a la paz. Amén. No le está despidiendo a esta mujer, sino que le está diciendo: ahora, hija, entra a la paz y sé sanada de tu aflicción. El Señor nos ha dado su paz, porque Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, le está diciendo a esta mujer: tú entra a esta paz. La paz que el mundo, en el mundo hay, porque dice Jesús: yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da otro tipo de paz que no es consistente. Esta paz que el mundo obtiene es a través de tranquilizantes. Dentro de estos tranquilizantes tenemos el Valium, el Xanax, los benzodiazepinas. Todo esto son drogas que son usadas para disminuir la actividad cerebral y son útiles para la ansiedad,
Estas personas que tienen problemas para dormir, el estrés, estas personas se les da un tratamiento farmacológico que contienen estas drogas para esos fines. Entonces, no solamente usan las personas tranquilizantes para obtener paz, sino también la aromaterapia, la práctica del yoga, la música suave, terapias de relajación. Todos estos medios usan la gente para obtener paz, pero una paz que no es sólida. La paz que Jesús está hablando, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que está hablando que Jesús nos ha dado es una paz sólida, robusta, fuerte, estable. Esa es la paz que Jesús está hablando. Pero no es la paz que el mundo da. Son diferentes. La paz que el mundo da es, por ejemplo, en los tranquilizantes pasa el efecto de ese fármaco y nuevamente el problema no ha sido solucionado. Entonces, cuando Jesús le está hablando a esta mujer que tenía el flujo de sangre, le dice, ve en paz, le está diciendo, entra en el reino de la paz, entra en ese reino. Los creyentes, si tú eres un hijo de Dios, si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya tienes la paz. La paz es un regalo. Esa paz no la puedes obtener por méritos o por tu esfuerzo. Esto es un regalo de Dios. Es una paz que no es efímera o pasajera, es una paz permanente. Amén. Y Jesús, cuando él habló acerca de esta paz en la celebración de la Santa Cena, él estaba diciendo respecto a la paz que esto es una herencia, esta es una porción y herencia para los hijos de Dios. Esto es para ti. Si estás escuchando, la paz de Dios es para ti. Él nos ha dejado como herencia, pero esa herencia no se podía activar mientras el testador no muera, ¿no? Por eso es que Jesús, antes de ir a la cruz, él dejó esta herencia para los hijos. Dejó esta herencia de paz para que tú y yo podamos disfrutar de esta herencia. Cuando él fue a la cruz y murió, recién se activó esta heredad que nosotros tenemos, los hijos de Dios. Esto es una herencia tuya ahora. Si tú te sientes abrumado, el Señor quiere que sepas que tienes un ayudante. Por eso es que volvemos, en esta celebración de la Santa Cena, Jesús ahí habló. Dijo más el Consolador. El Consolador en el griego significa ayudante, refiriéndose al Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ya tienes al amado Espíritu Santo, que es tu ayudador. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. Algunos estábamos pensando que el Espíritu Santo solamente nos enseña las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos enseña también las cosas con respecto a cómo tener éxito en nuestro matrimonio, cómo criar a los hijos.
cómo mejorar tus ventas, cómo tener una buena relación con los hijos. El Espíritu Santo nos va a enseñar eso. A veces estamos limitando la acción del Espíritu Santo y pensamos solamente las cosas espirituales, pero también las cosas concernientes a este mundo, a este ámbito natural, ¿no? Y claro, con los principios cristianos también que nos ayudan, nos guían, pero también hay cosas muy particulares que enseña el Espíritu Santo. Por eso dice el texto que Él os enseñará todas las cosas. Amén. Eso está en Juan 14, versículo 25 al 27. Si deseamos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre están unidos, no pueden ir separados. Para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe todas las cosas, dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice el texto de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios moviéndose y dirigiendo tu vida. Cada vez que tú estás en la palabra de Dios, vas a permitir la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque el no tener la palabra de Dios siempre va a ser un estorbo a la acción del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos por eso tener la palabra de Dios para permitir la acción del Espíritu Santo en la guía de nuestra vida. Entonces tú necesitas esa dirección del Espíritu Santo. Amén. Necesitas que el Espíritu Santo te enseñe cómo manejar una situación o problema. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas, pero necesitamos también la palabra de Dios. Siempre es importante tener la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tendrás siempre una resolución de tu problema, porque el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa palabra va a resolver cualquier situación o problema que tengas en tu vida. Si tú no sabes cómo resolver un problema, necesitas la palabra de Dios. Si necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, necesitas la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está conectado con la palabra de Dios. Amén. En Isaías, habla el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 12, dice: y saldrán con alegría y serán guiados en paz. Dice, y saldrán con alegría y serán guiados en paz. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, puedes estar conduciéndote a tu trabajo y escuchando la palabra de Dios. O puedes estar haciendo algunas tareas en casa y escuchando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y saldrás con alegría. ¿Saldrás de qué? Saldrás de esa preocupación, saldrás de esa ansiedad, saldrás de esa estrés, saldrás de ahí con alegría y serás guiado en paz. Serás guiado en paz. Necesitamos salir. El deseo de Dios es que salgas, hermano, que salgas de la opresión, que salgas del miedo, de la turbación, de eso que está inquietando tu vida.
Eso es el deseo de nuestro Dios, que tú salgas de ese estado de inquietud, de angustia, y que entres al reino de su paz. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Amén, porque eso es lo que Jesús le dijo a esta mujer que tenía el flujo de sangre. Ve en paz, entra a su paz. Le está invitando que esta mujer entre a su paz. Muchos cristianos viven una vida de derrota porque no son guiados por el Espíritu Santo. No están siendo guiados en paz o en su paz. Entonces, ¿cómo entrar en su paz? Sería una buena pregunta. ¿Cómo yo puedo entrar en su paz? Y Jesús, en este Evangelio de Juan 14, versículo 27, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y seguidamente dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cómo entrar en esa paz evitando que se turbe tu corazón? La única manera de que tú puedas entrar en esa paz es evitando que se turbe tu corazón, que no haya en tu corazón inquietud, que no haya en tu corazón intranquilidad. Cuando hay tormentas en tu corazón, tú no estás en paz ahí. Entonces, ¿cómo entrar entonces en esa paz evitando que no se turbe nuestro corazón? Por eso es que Pablo dice en Filipenses, dice que no... Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué cosa está gobernando nuestro corazón? Si tu corazón está siendo gobernado por el miedo, por el temor. Por eso es que hasta hay un proverbio que dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, dice. Es el temor. Ahora, si tu corazón está está siendo gobernado por el temor y no hay forma de sacar eso, ahí Pablo está diciendo que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, que la paz de Dios gobierne tu corazón. Y la paz de Dios va a gobernar en la medida que tú tengas su palabra. Una manera de entrar al reino de su paz es teniendo primero la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios, vas a permitir la acción del Espíritu Santo, guiándote, enseñándote. Amén. Siempre el Espíritu Santo y la palabra siempre están juntos, no están separados. El Espíritu Santo quiere moverse en tu vida, quiere que tú seas guiado, que entres siempre a su paz. Pero lo que impide que entres a su paz es tu ignorancia en la palabra de Dios. El desconocer la palabra de Dios te hará que vivas una vida de turbación, de miedo, de zozobra. Eso es lo que vas a tener en tu vida. Pero necesitamos justamente tomar conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En el libro de Colosenses hace mención que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú empieza a crecer y vas a poder permitirle al Espíritu Santo empezar a guiar tu vida. Él va a empezar a guiarte y vas a estar en una paz permanente. Por eso es que la paz, cuando el Espíritu Santo volviendo a la historia de esta mujer que tenía el flujo de sangre, le dice, ve en paz y sé sana. Jesús le está hablando a esta mujer, ve en paz. Esta mujer ya había sido sanada. Esto entendamos. Ella, en el momento que ella tocó el borde de su manto, en el acto fue sanada esta mujer. Pero ahí no se queda el mensaje de Jesús. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado. Ahí no quedó el mensaje, sino que le adiciona Jesús a este mensaje, le dice, ve en paz, que hemos visto que significa entra a su paz, o entra al reino de su paz. Le está diciendo Jesús a esta mujer, entra ahora al reino de paz, o a mi reino de paz, y sé sanada. Y en el tiempo, en el griego, de esta palabra ve en paz y sé sanada, es un tiempo presente que denota una acción continua. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús le está diciendo, entra al reino de paz y permanece en paz. Amén. Entra a la paz y permanece en paz, y tu sanidad será permanente. O sea que si quieres que tu sanidad sea permanente, tú tienes que entrar en ese reino de paz. Si quieres que tu sanidad sea permanente, porque si tú vives en una vida de turbación, o una vida de conflictos, en una vida donde haya intranquilidad, inquietud, tú te vas a seguir enfermando. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso es que le dijo a esta mujer, en realidad no sabemos cuál fue la causa de este flujo de sangre que tuvo esta mujer durante 12 años. Ella intentó por todos los medios de buscar la solución a su problema y no la halló. Al contrario, se empeoró su situación. Y posiblemente podríamos decir que fue una causa también natural, ¿no? Fue un asunto de que ella vivía una vida de inquietud, de intranquilidad. Y por eso Jesús le dice, tú has sido ya sanada, pero ahora entra al reino de paz y permanece en paz, y tu sanidad será permanente. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que vivamos una vida de paz, de tranquilidad, pero no de tranquilidad, hemos dicho, de usando los medios que usa el mundo. El mundo está usando las terapias de relajación, prácticas del yoga, está usando tranquilizantes, drogas para hallar paz. Pero la paz que está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo no es una paz pasajera o efímera, es una paz permanente. Amén, ya hemos sido sanados, nosotros ya tenemos la paz. Ahora está diciendo que nosotros entremos a esa
a ese reino de paz, que entremos a ese reino de paz. Muchos no están queriendo entrar porque todavía están tratando de resolver por sí mismos sus problemas. Cuando Dios te está diciendo, entra a mi reino, ¿no? A la paz. Si tú entras a ese reino, es entrar a ese reino implica, sabe que implica conocer la palabra, confiar en esa palabra. Y cuando tú estás confiando en esa palabra, vas a permanecer en esa paz. Y tu sanidad será permanente. Porque si vives confiado, ya no vives en miedo, en temor, estás viviendo en confianza, estás creyendo cada promesa de la palabra de Dios, estás creyendo en lo que Dios dijo en su palabra. Si en su palabra dijo, no, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy creyendo en eso. Estoy creyendo que la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios cuando expresó esas palabras, no te dejaré, no te desampararé. Uno que tiene que hacer solamente creer. Cuando tú crees en esas promesas, has entrado ya a ese reino de paz. Amén. Y cuando le dijo Jesús a esta mujer, le dijo, ve en paz y sé sanada. Estamos diciendo que Jesús, ¿acaso Jesús ya no lo había sanado? Ya lo había sanado. En el acto que ella toca lo había sanado, pero ahora le está hablando que ella ingrese a su paz, a ese reino de paz, y que permanezca ahí. ¿Y cómo permanecemos? Creyendo esas promesas, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Cada promesa que Dios pone en tu corazón, amén, hermanos, tenemos que vivir confiados en esas promesas y veremos el accionar de Dios. Vas a ver una vida de paz. Amén. La paz de Dios estará gobernando ya tu corazón. Ya no estará gobernando pues el estrés, la ansiedad, el miedo, el temor, sino la paz de Dios. Porque si empieza a gobernar el miedo, el temor, el estrés, la ansiedad, lo que va a hacer eso es afectar tu salud. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da de poder entender su palabra. Amén. Y demos siempre, bueno, nosotros ya Dios nos ha dado ya esa paz. Ahora lo que debemos hacer es eh, entrar en ese reino de paz, permanecer ahí confiando en lo que la palabra de Dios dice. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Agradecemos a nuestro Dios por darnos este tiempo de conocer su palabra. Y si por primera vez estás escuchando este mensaje, te invito a hacer una oración conmigo para que puedas reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador. Repite conmigo, si por primera vez deseas en tu corazón que Jesús sea el Señor de tu vida, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, este día te agradezco por tu amor. Yo sé que tú me has dado tu paz. No es una paz sólida, robusta, estable, Señor. Gracias por darme esa paz. Gracias por haberme dado como herencia tu paz. Y Señor, este día reconozco el amor tuyo que me has mostrado en la cruz al derramar tu sangre preciosa y haber pagado el precio de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador, el Salvador de mi vida. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias, Jesús, por las muestras de tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te enseñe. Dile que te enseñe dónde es una iglesia cristiana, donde tú puedas congregarte, aprender su palabra. Yo sé que estamos ahorita en un momento donde todavía no podemos reunirnos como iglesia, pero Él lo hará. Si tú le pides, va a haber el tiempo en que Él te va a guiar a una iglesia cristiana, donde tú puedas aprender la palabra de Dios. Amén. Sí, vamos a orar también por la sanidad. Creemos lo que la palabra de Dios dice, que por su llaga fuisteis sanados. Padre, yo te pido esta noche por muchas personas siguen pasando momentos difíciles en nuestra nación, Señor, y en el mundo entero. Te pedimos, papá, que tú, Señor, te pedimos por la sanidad de los pulmones. Y oramos y declaramos que en el nombre de Jesús, que ese virus, esa proteína, sea sacado de sus pulmones, de mucha gente que este momento lo necesita. Señor, ahora tú toca esos pulmones, Señor, y lo echamos fuera. De esos pulmones echamos fuera todo virus, toda bacteria, lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús y declaramos la sanidad que tú has ganado para estas personas, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración, agradeciéndote, Dios. Gracias por tu amor. Y provee, Señor, que sean cubiertas todas sus necesidades, Señor, económicas, los medios, Señor, para que estas personas puedan ser ayudados. Ponemos nuestra mirada en ti este día, Señor. Y gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos das. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches con todos, hermanos. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.